Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de esta serie para aprender a improvisar con todos los modos desde la nota La, para principiantes o intermedios. Hoy nos toca aprender a improvisar con el modo locrio, o como a mí me gusta llamarlo, el modo loco, porque es el modo más ambiguo, es así raro, ¿no? No se usa tanto, pero también mola. El modo locrio es como si coges el modo frigio y lo pones a cagar. Bueno, pues eso, el modo loco, o sea, digo, el modo locrio. Ya verás qué bien te lo pasas. Así que afina esa guitarra y vente que vamos a improvisar juntitos. ¿Te gusta la idea? Pues antes de empezar, dale a ese botón de me gusta. ¿Ya? Venga, vamos al mástil. Ah, y por cierto, te recuerdo, como siempre, que puedes hacer estos ejercicios con cualquier tipo de guitarra, clásica, acústica o eléctrica, ¿vale? Venga, vamos a empezar. Antes que nada, vamos a aprender la digitación de hoy. Venga, vamos muy despacito. Tócala conmigo. Dedo 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, arrastro 1, 2, 4, 1, 2, 4, 2, 4. Y descendente, 4, 2, 4, 2, 1, 4, 2, 1, arrastro 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Las pelotitas azules son la nota principal. Esta y esta. Cada una de esas notas es la, nuestra nota de reposo. Y nuestras melodías van a tender a terminar o reposar en esa nota. Y luego la pelotita rosa es la nota característica de este modo. En este caso es la nota número 5 de la escala. 1, 2, 3, 4, 5. Esa, ¿vale? Y la siguiente octava, 1, 2, 3, 4, 5. Eso. Si insistes mucho alrededor de esa pelotita, te sonará a locrio. Por cierto, este modelo solo es una manera de hacer el modo locrio, pero en realidad hay muchas más. Y si quieres aprenderlas todas, en la descripción del vídeo tienes el curso completo para dominar al 100% los modos griegos. Y te aconsejo que le eches un vistazo. Bueno, sigamos adelante. Bueno, yo sé que quieres improvisar ya, pero tranqui, quieto para, hombre, calma. Antes de improvisar, tenemos que ser capaces de tocar la escala a tempo sobre una pista instrumental. Así que vamos a practicarla en blancas, negras y corcheas. Mira, vamos a hacer exactamente esto. Atento. Primero tocaremos la escala en blancas de manera ascendente. Tenemos que contar 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¿Vale? Así hasta completar la escala. Y en la última nota aguantaremos 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Para reposar y volvemos descendente en blancas. 1, 2, 1, 2. Así volvemos hasta el principio. Y justo después empezamos en negras contando 1. 1, 1, 1, 1. ¿Vale? Hasta la última nota, reposamos el doble, en este caso 2, 1, 2 y descendemos en negras, 1, 1, 1, ¿ok? Y por último repetimos el proceso pero en corcheas, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿vale? Venga, prepárate que vamos con la música, haz lo mismo que yo, vamos los dos juntitos. 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Un, dos, tres
y negras. 1, 1, 1. Un, dos, negras. Corcheas. Otra vez. Un. ¡Ole! ¿Qué tal ha ido? Bueno, si no puedes con las corcheas, no te preocupes. Ya te saldrán, pero hay que practicar. Así que si necesitas más práctica, dale para atrás y repite el ejercicio varias veces hasta que te salga con fluidez. Venga, para atrás. Bueno, ahora sí que sí, vamos a improvisar y vamos a hacerlo con un ejercicio de pregunta-respuesta. Yo improvisaré en un bloque de 8 compases y luego tú improvisarás en otro bloque de 8 compases. Vamos a hacer 4 vueltas. En la primera, yo improvisaré en blancas y luego tú me contestarás en blancas. En la segunda, haremos lo mismo pero en negras. Y en la tercera, haremos lo mismo pero en corcheas. Y en la cuarta vuelta, para terminar, vamos a hacer una improvisación mezclando estas 3 figuras rítmicas. Es decir, podremos improvisar en blancas, negras y corcheas en la misma vuelta. Y en todos estos ejercicios, si quieres, también puedes incluir silencios, ¿vale? Así que venga, prepárate que empezamos. Vamos al mástil. 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 1, 2. Negras. Corcheas. Y ahora una mezcla de todo. ¡Ole! Vamos ahí, ¿qué tal ha ido? Recuerda, si no te sale perfecto, no pasa nada. Nadie te está observando. La idea es que te vayas soltando poco a poco, tú tranqui. Por cierto, si te estás divirtiendo, suscríbete al canal, así cada vez seremos más y será aún más divertido. Bueno, ahora vamos a liberar un poquito de esa energía creativa que te corre por las venas. Vamos a volver a hacer pregunta-respuesta, pero esta vez 4 compases yo y 4 compases tú. La mitad que antes. Además, ahora improvisaremos libremente.
No pienses en figuras rítmicas, simplemente déjate llevar, adáptate al ritmo y haz lo que tu técnica te permita. Si yo por casualidad hago cosas un poquito más técnicas como ligados y cosas así y tú aún no puedes, no pasa nada. Tú disfruta a tu nivel, haz lo que tus dedos te permitan. Venga, vamos allá, a tope, recuerda, 4 compases yo, 4 compases tú en pregunta-respuesta. Prepárate que vamos. 2, 3, 4, 1, 2, 3 y... La última. ¡Ole! Ahí estamos. ¿Qué tal ha ido? Bueno, espero que bien. Antes de ir a por el último ejercicio, cuéntame en los comentarios qué tal te ha ido este. ¿Has podido seguir el ritmo? ¿No? ¿Es fácil? ¿Difícil? ¿Qué tal? Cuenta. Bueno, y ahora para terminar te voy a mandar un ejercicio para casa. Vas a practicar la improvisación a partir de un motivo melódico. Este ejercicio es buenísimo, buenísimo. Ya verás lo que te ayuda. Mira, te lo enseño en el mástil. Vale, mástil 5, ejercicio con frase madre. Primero vamos a inventarnos una pequeña frase inicial en locrio. Por ejemplo... Ya está. Mira, es así. Desde la cuerda 3, con el dedo 2, traste 8. ¿Vale? 2, 2, 1, 4, 2, 1, 2, 4, 1. A tempo. Bueno, pues si necesitas pausa un momento y apréndetela. Perfecto. Ahora el ejercicio consiste en improvisar libremente, pero a cada inicio de vuelta de 8 compases empezaremos con esa melodía. Y luego seguimos la improvisación con lo que nos pida el cuerpo. Seguimos y cuando llegue la primera vuelta del siguiente bloque de 8 compases, pues empezamos. ¿Vale? La idea es tener un pequeño leitmotiv que nos ayude en el inicio de cada vuelta. Mira, te voy a poner un ejemplo con música para que veas cómo quedaría el ejercicio y luego practícalo por tu cuenta con esta pista instrumental que te dejo por aquí. 2, 3, 4, 1, 2, 3 y... También puedo empezar aquí.
ya puedes empezar a variar un poquito la melodía, ¿vale? Pero esto ya cuando lleves 2 o 3 vueltas. Bueno, pues ahí lo tienes. Esto ha sido solo un pequeño ejemplo, pero tú lo tienes que hacer durante los 10 minutos enteros que dura la pista instrumental. Accede a ella en la descripción del vídeo, ábrela en otra pestaña y haz el ejercicio hasta que deje de sonar. Y cuando termines, repite el ejercicio, pero esta vez lo haces inventándote tú tu propia frase de inicio. Te la memorizas rápidamente y repites el ejercicio, pero esta vez con tu frase. De verdad, hazlo, son 20 minutos de práctica y estos ejercicios son buenísimos para mejorar en la improvisación. Bueno, y eso es todo por hoy. Si quieres seguir mejorando, te recomiendo que veas los próximos vídeos de esta serie para improvisar con todos los modos desde la nota La. Y si realmente quieres dominar todos los modos griegos a la perfección, en todas las posiciones y llevar tu nivel guitarrístico a la estratosfera, échale un vistazo a mi curso Domina los modos griegos con el método CDI. Te dejo el link en la descripción del vídeo. Ya verás cómo mola. ¡Hasta la próxima!